Mañana una jornada que está fría y que parece que no va a cambiar. Los que vienen desde nuestro patio central aquí en el canal vienen bien abrigaditos porque está helada la jornada. Media mañana ya 12:36. Así que si usted tiene que salir, abríguese porque parece que la cosa no cambia. Lo voy a llevar a un tema que es muy importante porque hemos escuchado mucho hablar sobre la ley Karin y vamos a conversar a esta hora de la tarde ya con Cristian Becker, director de Becker Abogados, para hablar precisamente de la ley Karin y el impacto en los trabajadores. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Mañana. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Feliz de estar acá. Nosotros también feliz de tenerte para hablar de esta ley que nos aparece y que viene a modificar el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de la violencia en el trabajo. Así es, esta ley empieza el jueves de esta semana y tiene una aplicación hacia el futuro, es decir, no es posible subsumir hechos que hayan pasado antes, no tiene un efecto retroactivo. Correcto. Ese es el primer punto a aclarar, Cristian, que la ley Karin entra en vigencia a partir del jueves y de ahí para adelante sanciona todo lo que pueda ocurrir en materia de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. No es retroactiva. Claro, pero lo más importante de esta ley es que incorpora nuevos conceptos que van a afectar tanto al trabajador como al empleador. ¿Ya? Es decir, se trata de una ley que algunos han pensado que es una ley que le carga más deberes y obligaciones al empleador. No, esto también tiene consecuencias muy importantes para el trabajador. Porque fíjate que hay un alcance de esta norma que no se ha difundido mucho en la prensa. Hemos visto todos estos días, estas semanas, que aparece mucho en los medios, pero no se abarca todos los aspectos que tiene, porque son muchos. Y uno de los aspectos que afecta al trabajador es que ahora el empleador va a poder despedir al trabajador que es acusado de acoso laboral o sexual, y es el trabajador el que va a tener que demostrar posteriormente en un juicio que él no cometió los actos de acoso sexual o laboral. Esto es un cambio copernicano porque antiguamente, antes de esta ley, era el empleador el que tenía que justificar siempre los actos de acoso laboral o sexual cuando eran cometidos por un trabajador y este era el motivo de su despido. Correcto. Ahora es al revés. Ahora es el trabajador el que va a tener que demostrar que él no cometió este tipo de conducta. Ahora, tampoco quiere decir que el empleador te pueda echar así nomás, simplemente por decir que cometiste acoso. Otro cambio que trae... Sí, dime. Es que eso te iba a preguntar, porque entendiendo que ahora la figura cambia, ¿verdad? Yo, empleador, descubro o recibo una denuncia de acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo y yo puedo despedir a ese trabajador que después tendrá que demostrar lo que yo dije como empleador, ¿verdad? Pero dos cosas. Primero, debo respaldarme de alguna manera. No basta con que yo diga, no, te despido por acoso laboral. Me imagino que debo tener algún tipo de respaldo. Eso es lo primero. Y lo segundo es preguntarte, ¿qué pasa si ese trabajador despedido, después de un juicio, ¿verdad?, logra demostrar que la acusación era falsa? Esas dos cosas te apunto para que no se me olviden. Claro, son muy buenas preguntas, porque justamente con la pregunta que tú haces se encadenan los efectos de esta ley. Mira, yo no puedo llegar y despedir a un trabajador simplemente porque alguien me dice, oye, él está cometiendo acoso. No, yo tengo una obligación que ahora va a ser supervisada por la Dirección del Trabajo y se arriesgan grandes multas si no se cumple, que es la obligación de investigar. Yo tengo la obligación de realizar una investigación interna, la cual tiene que concluir en máximo 30 días, ¿ya? Si el trabajador me ingresa una denuncia por maltrato laboral o sexual proveniente de otro trabajador o otro jefe, etcétera, aunque me lo diga verbalmente, yo igual estoy obligado como empleador a adoptar las medidas que incluye la ley Karin. Esto es, separar inmediatamente de funciones al que acusa y al acusado. Ya.
o designarles distintos turnos o designarles distintos días de trabajo. El asunto es que ya no estén relacionándose directamente. Perfecto. Eso es como una medida de prevención. Pudiera asignarlo a distintos recintos, por ejemplo. Si mi empresa tiene más de un recinto, pudiera asignarlo a distintos recintos, cruzarlos de turno, o bien, voy a ser súper coloquial, pedirle a los dos que se vayan a la casa, ¿verdad? Hasta que la investigación termine. Correcto, claro, pueden ir a teletrabajar si se dan los presupuestos para ello, pero en fin, el asunto es que se realicen funciones de manera separada. Luego yo tengo que levantar la versión del acusado, tengo que pedirle pruebas y testigos a cada uno, tengo que hacer toda esta gestión dentro de 30 días y finalmente tengo que enviar un informe a la Dirección del Trabajo. Yeah. Entonces ese es el respaldo que responde tu primera pregunta. Y la segunda pregunta que igual está muy buena. Antes que me responda la segunda, esta investigación que yo tengo que hacer, ¿está dada por un procedimiento que se conoce? Porque yo puedo decir, oye, yo empleador hice la investigación, pero resulta que en la práctica mi investigación puede pasar, no sé, porque los cité a los dos, los escuché a los dos y tomé una decisión que a la larga puede ser incluso arbitraria. ¿Está dada por algún tipo de procedimiento? Claro, mira, el Código del Trabajo establece lo básico que tiene que tener un proceso de investigación, que es la confidencialidad, por ejemplo. Hay una trabajadora que denuncia acoso sexual, son temas muy sensibles que pueden herir la dignidad de las personas. Entonces todo esto tiene que ser estrictamente confidencial, de manera que terceros ajenos al conflicto no deban enterarse, ¿ya? Y luego la Dirección del Trabajo, como parte de esta ley, tiene la obligación de elaborar un reglamento que establece cómo tiene que ser el protocolo de prevención, sanción e investigación. Y ahí se regula al detalle cómo tiene que ser este procedimiento, de manera que no sea arbitrario, porque no puede ser que una parte tenga más plazo para dar pruebas, la otra parte tenga menos plazo y así. Correcto, perfecto. Entendido eso, vamos a la otra posibilidad, y es que hecho este procedimiento, hecho esta investigación, que ya entendemos que tiene que ser con un plazo de 30 días, que tendrá que tomar las previsiones para que tanto denunciado como denunciante o sean separados y todo lo que ya nos has explicado. ¿Qué pasa si el acusado de ejercer esta violencia laboral o este acoso laboral o sexual en el trabajo logra demostrar que la acusación era falsa? Claro, ahí la empresa se mete en un problema tremendo, porque si el trabajador con su demanda judicial, ¿cierto? Porque él, si no está satisfecho con la investigación o estima que es inocente, va a contratar un abogado, va a poner una demanda en contra de la empresa y va a ser una típica demanda que todos conocemos que se llama por despido injustificado, indebido o improcedente, según el caso, ¿ya? Entonces, cuando él ejerza esta demanda, va a pedir además, seguramente, una indemnización de perjuicio, porque en su concepto él no hizo nada de esto. Sí. Y el empleador va a ser condenado a pagar los años de servicio, el mes de aviso, los años de servicio con un recargo legal adicional, y podría ser condenado también a pagar una indemnización por daño moral o por tutela, si es que estima el trabajador que se vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión del despido o durante la relación laboral, lo cual puede llegar a significar muchos millones de pesos y podría, para decirlo en términos más simples, podría llegar a significar una condena hasta en 11 años de servicio, lo cual equivale a 11 remuneraciones mensuales brutas, incluso puede ser más si es que demanda el daño moral o la tutela, puede llegar hasta 22 sueldos brutos perfectamente. Entonces, cuando la empresa haga esta investigación, tiene que hacerlo muy bien asesorada. Hoy en día las empresas grandes se están asesorando con equipos de psicólogos, con equipos de abogados o con equipos multidisciplinarios que comprenden las dos disciplinas. Cristian, estamos conversando con Cristian Becker, director de Becker Abogados, sobre la ley Carín. Tengo hartas preguntas. Primero, creo que es algo que puedes responder más fácil. ¿Pudiera yo también pedir que me reintegren al trabajo y que mi denunciante sea el despedido? Claro, hay una libertad contractual bastante grande. Entonces las partes podrían acordar efectivamente que se vuelva a retomar la relación laboral
pero no es común, ¿ah? Esta situación es una cosa que yo en la práctica nunca lo he visto. Sí, ¿Por qué razón? Porque después la gente queda con los ánimos muy encendidos. Acuérdate que como hay una investigación, hay testigos también. Entonces hay testigos que pueden ser compañeros de trabajo que declararon en tu contra. Entonces es bastante complicado, pero dentro de la libertad contractual las partes sí podrían elegir retomar la relación laboral y mantener toda la antigüedad del trabajador. correcto. Cristian, esta ley Karin aplica tanto al mundo privado como público y a todo tipo de empresas, indistinto de la cantidad de trabajadores que tengan. Claro, es una ley sumamente transversal, es como yo he dicho en anteriores entrevistas, es casi como un reinicio del derecho laboral. Primero, por lo que decías tú, abarca sector público y privado, aplica a ambos sectores del trabajo, ¿ya? No así como la ley 40 horas de reducción laboral, que no aplica para el sector público, pero el sector público ya tenía una reducción anteriormente. Entonces, pero aquí la ley Karen aplica a ambos sectores y también es muy importante señalar que es un costo importante para las pequeñas empresas, porque incluso las empresas que tengan apenas un trabajador tienen que cumplir todas las obligaciones de la ley Karin. Entonces, es una revolución en el derecho del trabajo que empieza este 1 de agosto. Cristian, me están preguntando a través de nuestro WhatsApp, ¿esto aplica también para funcionarios de instituciones del Estado, como por ejemplo carabineros, ejército, fuerzas armadas en general, policía de investigaciones, también aplica? Claro, porque ellos son funcionarios públicos y la Contraloría General de la República ya ha emitido documentos que señalan cómo tiene que ser el protocolo de prevención, cómo tiene que ser el protocolo de investigación y cómo tiene que ser el sistema de sanciones, que tiene que ser todo basado en el debido proceso. Porque tampoco podemos permitir que, por proteger a trabajadores de estas situaciones, otras personas malintencionadas utilicen este procedimiento para inventar acusaciones, que es una cuestión que también está contemplada en el Código del Trabajo. El Código del Trabajo señala que el demandado también puede intentar una acción de perjuicio por el daño que puede ocasionar una demanda de esta característica a su imagen, a su honra, a su reputación. Entonces, todo esto está bastante regulado, pero va a ser la práctica la que nos va a enseñar qué tan bien vamos a implementar esta ley. Es súper complejo y yo creo que nos va a costar un tiempo acostumbrarnos porque hay una cantidad de escenarios incontables. Además, como tú lo explicas, esta ley empieza a regir a partir del próximo jueves y para muchos de nosotros esto va a ser novedoso, pero está el escenario que tú planteas también, ante la posibilidad de que un trabajador levante falsamente una acusación. ¿Qué va a pasar allí? Porque, sin duda, más allá de que la justicia después determinará si es verdad o no, pero hay un daño, una afectación a la empresa, ¿verdad?, que se ve demandada por una denuncia de acoso laboral, de acoso sexual. Hay un daño a la persona también, cuando después se determina que la denuncia era falsa. O sea, hay una cantidad de escenarios en los que nos podríamos poner, que son incontables y que recién la ley va a empezar a tomar. Entonces, la verdad es que van a ir surgiendo en el camino muchísimas dudas. No, y de hecho la ley todavía no empieza y ya hay varias dudas que se plantean acerca del reglamento que te mencionaba adelante, que va a establecer cómo es la prevención y sanción, porque aquí también hay que asegurar los derechos de ambas partes, no solamente la parte que hace la acusación, sino que la parte que también es acusada, y que no se preste esto tampoco para que empleadores empiecen a despedir gente. Justamente. Por ejemplo, pueden haber incentivos económicos. Por ejemplo, tenemos un trabajador que tiene 11 años de servicio. Hoy en día el tope legal de indemnización por año de servicio es 11. Correcto. Entonces, puede ser que el empleador de repente quiera librarse de un trabajador para no pagarle tantos años de servicio y a la más mínima acusación que hay en su contra, sin hacer una mayor investigación, determina que es culpable, porque así lo puede despedir y no tiene que pagarle ninguna indemnización. Ahora, entonces, tiene que tener cuidado con eso. Esa desviación también se podría corregir por la vía de que el despedido tiene la opción de demandar y que al final le puede terminar costando más caro todavía a la empresa haber intentado este truco.
Claro, exactamente. Eso es lo que llamamos en derechos un sistema de contrapesos, donde hay derechos por un lado, pero también hay derechos por el otro, y así se van equilibrando estos contrapesos. Cristian, la ley aplica en cualquier nivel de responsabilidad, vale decir, yo puedo demandar a alguien que tenga o puedo demandar respecto de alguien que tenga una subordinación a mí, pero también sobre mi jefatura o a un par, va para arriba, va para abajo, perdón que sea tan coloquial para tratar de explicárselo a la gente. La ley aplica respecto de cualquier posición dentro de la empresa. Qué bueno que pregunte esto, porque efectivamente, mira, el acoso uno generalmente piensa que viene del jefe al empleado. Correcto. Dándole mucho trabajo, mandándole mensajes muy tarde, exigiéndole más que sus compañeros. Claro, esa es una situación muy típica, pero también el acoso, especialmente el acoso sexual, muchas veces es horizontal, es decir, es entre pares. No se trata de una relación de superioridad, los dos son iguales, ¿ya? O puede darse entre un mando medio y un mando más bajo. Entonces, la ley Karin no distingue, por lo tanto, aplica a todas las relaciones, sean verticales o sean horizontales. Y tanto es así que incorporó un nuevo concepto que uno podría tomar como un concepto sinónimo, pero en realidad se refiere a una cosa distinta, que es la violencia en el trabajo. Porque claro, yo podría preguntarme qué diferencia hay entre maltrato laboral y violencia laboral. La distinción está dada por la ley y se refiere a que la violencia en el trabajo o violencia laboral es cuando el maltrato proviene de un tercero, ajeno al contrato laboral, como es un proveedor, un cliente. Ese tipo de situaciones va a significar una violencia en el trabajo y el empleador tiene que adoptar medidas para resguardar la seguridad de estos trabajadores. Por ejemplo, hemos visto cómo hay personas muy agresivas que llegan al CEFAM, al Servicio de Salud, familiares de la persona que está baleada, porque andaban generalmente cometiendo algún delito. Entonces estas personas llegan al CEFAM y agreden al personal de salud. Eso es claramente un escenario de violencia en el trabajo. Y cuando hablamos de acoso, porque lo de violencia queda establecido con lo que nos acabas de decir, pero cuando hablamos de acoso laboral, ¿cómo podemos definirlo de forma, en cierto modo, algo más objetiva? Porque, y esto es una opinión muy personal, tiendo a pensar que la definición de acoso laboral tiene una carga subjetiva importante. Lo que para una persona puede ser considerado como acoso laboral, para otro podría no serlo. ¿Cómo pudiéramos definirlo de forma lo más objetiva posible? Claro, es súper difícil ese tema porque efectivamente hay cosas que a un trabajador no le afectan en lo absoluto y otro trabajador o trabajadora puede ser muy sensible respecto a ello porque todos tenemos una historia personal. Entonces, esta ley Karin encarga al empleador identificar factores de riesgo psicosocial, es decir, identificar asuntos que podrían afectar el Perdimos el audio. particularmente caso a caso, empresa a empresa, porque cada empresa tiene sus propios riesgos. Cristian, perdemos tu audio. ¿Sí? A ver si ¿Ahora sí? Ahí sí, ahí corregimos, sí. Disculpa. Decía que, claro, hay que ver caso a caso el riesgo que tiene cada empresa y poder identificarlo, porque el maltrato laboral, como tú bien dices, es muy subjetivo. Entonces, la definición que hay en la ley es bastante amplia y en general se refiere a actos de denostación, humillación, burla, y hay un catálogo que anda circulando en internet que son las 18 conductas que van a ser ahora delito en el trabajo, etc. Bueno, eso fue en realidad una ejemplificación que dio un académico ajeno al derecho. No es que la ley establezca ese catálogo, pero bien pueden ser esas situaciones y por la jurisprudencia, es decir, por las sentencias judiciales, claramente son situaciones de maltrato, incluso conductas que son completamente omisivas, es decir, no se realiza una acción, correcto, sino que al contrario, no se realiza, es decir, cuando te hacen la ley del hielo. Se invisibiliza a un trabajador, correcto. Correcto. Pudiera ahí también configurarse este tipo de situaciones. Vamos a seguir conversando de este tema, porque, insisto, es bien complejo. Hay personas que nos están mandando algunos casos, ¿verdad? Pero la verdad es que como la ley comienza a aplicarse, que no es retroactiva, porque nos preguntaban y ya lo habíamos apuntado, la ley comienza a aplicarse recién el día jueves,
la casuística es infinita. Vamos recién a empezar a conocer. Y yo te decía, respecto del acoso laboral y su subjetividad, es complejo porque alguien puede considerar que si el jefe le manda WhatsApp el fin de semana, lo está acosando laboralmente, como para otra persona pudiera no importar que alguien mande mensajes de trabajo el fin de semana porque simplemente no los archivo y los leo el lunes cuando llego a mi horario laboral, o a otros simplemente no le importa. Aquí la verdad es que particularmente en el acoso laboral me parece que donde va a haber harto paño para cortar. Sin duda, pero también es importante que el público sepa que si bien es cierto esta ley empieza este jueves, no quiere decir que situaciones de maltrato ocurridas antes no tengan sanción o no estén reguladas. El maltrato laboral como tal ya existía en la ley. También lo que es la vulneración de los derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la vida privada, a la honra, etc. Todo eso ya estaba protegido. Lo que pasa es que la ley Karin hace más livianos los requisitos para la persona afectada, particularmente por un cambio importante que se refiere al número de situaciones de maltrato. Porque antes de esta ley, es decir, hasta este miércoles de esta semana, los maltratos para que puedan constituirse como tal tienen que ser reiterados, es decir, 2 o más. Perfecto. En cambio, a partir de la ley Karin del jueves, basta una situación. Perfecto. Entonces, que no piense el público que como todavía no empieza la ley Karin, yo tengo que aguantar situaciones. No, porque ya están resueltas muchas situaciones. Lo que pasa es que esta ley viene a endurecer el ámbito de la prevención, la investigación y la sanción. Perfecto. Cristian Becker, director de Becker Abogados. Podríamos seguir hablando toda la tarde, ¿verdad? De esto que en cierto modo es nuevo. Lo importante es que las personas se hagan asesorar, las empresas se hagan asesorar, de que las empresas construyan junto a sus trabajadores protocolos y que esté muy claro, porque lo que hay, el trasfondo que hay es mantener una buena convivencia laboral y por cierto, evitar situaciones que lleguen a un extremo como la que ya hemos visto que nos ha tocado vivir y como las que da origen también a esta ley. Cristian, te quiero agradecer estos minutos que pudimos conversar. Eso, muchas gracias, que esté muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Cristian Becker, director de Becker y Abogados, hablando de la ley Karin y el impacto en los trabajadores. Hay que informarse, muchachos, en las empresas sobre todo va a ser importante que establezcan estos protocolos y que se lo den a conocer también a sus trabajadores. Nos tenemos que ir, son las 12.